Un saludo especial a nuestros estudiantes de séptimo grado, por supuesto también a sus profesores y a aquellas personas que deciden acompañarnos en este recorrido que dedicamos a las ciencias naturales. Ya han comenzado el estudio de la atmósfera, esa unidad de estudio que nos explica las características generales de la capa gaseosa de esta esfera de la envoltura geográfica. Comencemos entonces nuestro encuentro de hoy con un video que nos muestra las capas que podemos encontrar en la atmósfera y sobre todas las cosas vamos a prestar especial atención a la troposfera, esa capa de la atmósfera donde se desarrolla la vida. La atmósfera es la capa más externa de la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como de la radiación del Sol o de pequeños objetos que vuelan por el espacio. En la atmósfera es donde encontramos el oxígeno, un elemento esencial para la vida en la Tierra. Otra de las funciones de la atmósfera es la de mantener la temperatura en el planeta. Sin ella, la vida en la Tierra sería imposible debido a las grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Según la altura, la atmósfera cambia su composición, dividiéndose en 5 capas diferentes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. La troposfera es la capa que está más cerca de la superficie de la Tierra y mide aproximadamente 10 kilómetros de altura. En la troposfera se encuentran las nubes y en esta capa se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia o la nieve. El aire que respiramos se encuentra en la troposfera y es necesario para la vida en la Tierra, por eso hay que evitar contaminarlo. La estratosfera se encuentra entre los 10 y los 50 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Dentro de la estratosfera encontramos la famosa capa de ozono. Esta capa es muy importante ya que protege al planeta de los rayos ultravioleta del Sol. La capa de ozono cada vez es más delgada y esto se produce debido a la contaminación emitida desde la Tierra. ¿Sabías que los aviones vuelan por la estratosfera para evitar las turbulencias? La mesosfera se encuentra entre los 50 y 85 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. La mesosfera es la capa más fría de la atmósfera, pudiendo llegar a los 90 grados bajo cero. En esta capa se producen las estrellas fugaces. Estas son meteoritos procedentes del espacio que al entrar en contacto con la mesosfera se destruyen desprendiendo un halo de luz. La termosfera se encuentra entre el kilómetro 85 y el 500. La termosfera es la capa que tiene mayor temperatura y gracias a ella se regula la temperatura en la Tierra. Esta capa puede llegar a tener temperaturas de más de 2000 grados centígrados. En la termosfera orbita la Estación Espacial Internacional. En esta capa se producen fenómenos tan impresionantes como la aurora boreal y la aurora austral. La exosfera es la capa más alejada de la Tierra, situada entre los kilómetros 500 y 10.000 aproximadamente. La exosfera es muy ligera y no hay aire. Está compuesta de hidrógeno y helio. Además, es la capa que limita con el espacio, siendo la primera línea de defensa de los rayos solares. En esta encontramos varios satélites. Y estas son las 5 capas de la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Algunas interrogantes son necesarias para comenzar nuestro encuentro de hoy. Quiero comenzar por: ¿será lo mismo tiempo que clima? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuál es el clima que encontramos en la región geográfica donde se encuentra nuestro país? Pues para responder estas interrogantes les propongo el tema de nuestro encuentro de hoy. Tiempo y clima, el clima tropical. Vamos a comenzar por el tiempo atmosférico. Habitualmente decimos indistintamente: el tiempo está hoy de esta manera, el clima está hoy de esta forma, y lo correcto sería hablar, cuando hablamos de un día específico, de tiempo atmosférico, pues hay diferencias entre tiempo y clima. Pero para ello vamos a hacer un recorrido, por supuesto, y vamos a caracterizar y vamos a conceptualizar estos dos términos. Y vamos a comenzar con un material para ir entendiendo estos dos fenómenos que se dan en nuestro planeta y las diferencias entre ellas. Vamos a comenzar con un material que nos muestra a un meteorólogo muy popular,
en nuestro país y que todos los cubanos seguimos, sobre todo ante la ocurrencia de un fenómeno meteorológico. Veamos al profesor José Rubiera dando un parte del estado del tiempo. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues miren ustedes la panorámica que tenemos en el Caribe hoy. En primer lugar, aquí tenemos los restos de Iota, ya en el Océano Pacífico. Aquí una zona de bajas presiones en el sur del Mar Caribe, dando chubascos y lluvia en toda esta zona de Costa Rica, de Panamá. Sigue la lluvia en Centroamérica. Aquí tenemos un anticiclón cuyo borde nos está dando vientos fuertes en zonas de la costa norte en Cuba. Y aquí tenemos el frente que se disipa, pero que hay nubosidad sobre Cuba y se producen chubascos a intervalos. Y esas condiciones de tiempo en general vamos a seguirlas teniendo mañana, un día de viento y además de algún chubasco, alguna lluvia. Por lo tanto, por la mañana se pronostica que tendremos cielos parcialmente nublados con algún chubasco, alguna lluvia en zonas de la costa norte del país, vientos que vienen del nordeste e impulsan nubosidad con algún chubasco. Y mientras tanto, por la tarde va a seguir la situación de nublados en todo el territorio nacional, con algunos nublados fundamentalmente en zonas de la costa norte de la mitad oriental, con alguna lluvia, algún chubasco y más aislados para la zona occidental. Las temperaturas frescas por estos vientos precisamente y el anticiclón, pues 22, 21, 23 grados de mínima en la madrugada, máxima 27, 28 grados, llegando hasta 30, 33 en la parte sur del oriente del país, que será donde más altas serán las temperaturas. Bueno, tendremos vientos del nordeste fuertes, hasta 30, 45 kilómetros por hora en el occidente y centro, hasta 50 kilómetros por hora en rayas superiores, y en la parte oriental hasta 40 kilómetros por hora, con sostenidos de 20 a 35 kilómetros por hora. Y entonces esos vientos traerán fuertes marejadas en la costa norte del occidente y centro, con salpicaduras del mar, algunas acumulaciones ligeras de agua en las zonas bajas desde el litoral, incluyendo el malecón habanero, y acá en la zona oriental pues también provocará inundación costera ligera, sobre todo en la zona de aquí de Baracoa. Habrá poco oleaje en la costa sur del oriente del país y oleaje en el resto de la costa sur. Los próximos días pues tendremos algún chubasco, alguna lluvia, fundamentalmente el viernes. Ya para sábado y domingo disminuye un poco la posibilidad de lluvia y tendremos temperatura máxima 28, 29 hasta 30 y 31 grados Celsius. Mis amigos, pues este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Como se han podido percatar, Rubiera, el profesor, ha hablado de un grupo de factores que modifican ese estado del tiempo y que influyen sobre el país, pero en un momento determinado. O sea, estamos hablando de las precipitaciones, los vientos, la temperatura en un día determinado. En este caso se refería al pasado 19 de noviembre de 2020. Por tanto, ¿qué entendemos por tiempo atmosférico? Veamos. Tiempo atmosférico es el comportamiento de las variables meteorológicas, por ejemplo, temperatura, precipitaciones, presión, vientos, humedad del aire y nubosidad, entre otras, en un momento dado y en un lugar determinado. La ciencia encargada de su estudio es la meteorología. Lo puedes encontrar en tu libro de texto en la página 118 y por supuesto aparecen otros elementos que nos indican más acerca del tiempo atmosférico. Fíjense que estamos hablando que es en un momento dado y en un lugar determinado. Por tanto, cuando hablamos del comportamiento de las temperaturas, de las precipitaciones en un día determinado y en un lugar determinado, estamos hablando de tiempo atmosférico. Por tanto, ya sabemos que el tiempo atmosférico es cuando se refiere a un periodo corto de tiempo y a un lugar determinado. Veamos entonces qué entendemos por clima. El clima es el estado típico de la atmósfera en un lugar dado durante un largo periodo de tiempo. De su estudio se encarga la climatología. Es importante que sepas
que los mismos factores que estudiamos en el estado del tiempo atmosférico, que ya hemos visto anteriormente en el concepto, son los que se entienden y se estudian en el clima, pero esta vez en un periodo de tiempo no menor de 30 años. Y el promedio de estas variables meteorológicas son las que nos dicen el clima de un lugar. Y esa es la diferencia entre estos dos conceptos que se establecen como tiempo atmosférico y clima. Por tanto, ya sabes que no es lo mismo cuando hablamos de tiempo, del estado del tiempo y del clima. El estado del tiempo es un momento, un periodo corto de tiempo, y el clima es el promedio de esas variables meteorológicas en un largo periodo de tiempo. Veamos entonces este material audiovisual que nos refuerza esto que hemos dicho. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado, como puede ser una semana o un día, en donde intervienen la temperatura, la humedad, la presión, etc. Por ejemplo, si un día se pone a llover, decimos que el tiempo es lluvioso. El clima, por su parte, es el promedio de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, etc. en un lugar determinado, correspondiente a un periodo suficientemente largo para que sea representativo. Por ejemplo, si en una región se pone a llover durante varios años, decimos que el clima es lluvioso. Así pues, el tiempo traduce algo que es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible. El clima, en cambio, aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce en una dimensión más permanente, duradera y estable. La climatología, por tanto, es la ciencia que estudia el clima, mientras que la meteorología se encarga del tiempo. Algunos de los factores que modifican el clima y el tiempo, por supuesto, porque recuerda que son los mismos factores los que modifican uno u el otro. La diferencia está en el periodo de tiempo, que son los que determinan si estamos hablando de tiempo o clima. Veamos cuáles son los factores que modifican el clima o alguno de ellos. Otros factores que actúan como modificadores del clima son la latitud, la distribución de las tierras y las aguas, las corrientes oceánicas y el relieve. Cuando hablamos de la latitud, nos estamos refiriendo a que en la medida en que nos alejamos del ecuador, vamos a encontrar, por supuesto, por la forma esférica de nuestro planeta, por la forma de geoide que tiene nuestro planeta, que los rayos solares influyen de forma perpendicular sobre el ecuador y de esa manera se van degradando su influencia sobre nuestro planeta y va siendo menos fuerte sobre los polos. Por tanto, en la medida en que avanzamos en latitud, que nos acercamos a los polos, disminuye la radiación solar y por tanto la temperatura disminuye. La latitud, en tanto entonces, es un factor que modifica el clima. La distribución de las tierras y las aguas. Ya es sabido por ustedes que las tierras se enfrían y se calientan más rápido que las aguas. Por tanto, los cambios de temperatura en las masas continentales pueden ser más bruscos que en los océanos. Las corrientes oceánicas, lógicamente, aquellas costas que son bañadas por corrientes frías, su clima en el borde costero, en el litoral costero, lógicamente es más frío. Y así con las corrientes oceánicas más cálidas. Y el relieve, bueno, en la troposfera, en la medida en que ascendemos, o sea, subimos una montaña, vamos a encontrar que disminuye la temperatura. Y fíjense que yo insisto que es en la troposfera donde se cumple esta situación. Continuamos aquí para explicar que en la página 119 de su libro de texto aparecen elementos, muchos argumentos que explican estos acontecimientos. Otros elementos modificadores del clima, además de lo que ya han visto, pueden encontrarlo en mucha bibliografía, incluso en sitios web, en videos que pueden visualizar de agencias especializadas, pero estamos en séptimo grado y vamos a profundizar en estos elementos. Veamos entonces este material que les propongo, que nos argumenta un poco acerca de estos factores que modifican el clima.
Los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y ésta, al calentarse, irradia energía en forma de calor. La presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares. Por lo general, se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua. El último elemento, la precipitación, se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia, nieve o granizo, según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima, y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica y temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación. La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad. Las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas. Finalmente, las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en la humedad de las regiones por donde pasan. Las corrientes cálidas aumentan la temperatura de las zonas costeras localizadas en regiones frías. Además, traen consigo humedad. Las corrientes frías producen aire seco. Les propongo entonces continuar con estos esquemas que también pueden encontrar en su libro de texto y que nos ayuda a entender un poco más cómo se comportan estos factores, y siempre estamos hablando de la troposfera, esa capa de la atmósfera donde se desarrolla la vida. Veamos entonces la explicación a algunos de estos factores. Tenemos aquí que a mayor altura, menor temperatura. Este esquema también lo encuentran en su libro de texto y la explicación a ello en las páginas 118 y 119. Fíjense que la primera línea nos muestra el nivel del mar. Y a partir de ahí, fíjense que en una columna aparecen los grados Celsius que encontramos y en la otra la distancia que nos encontramos al nivel del mar. En la medida en que ascendemos, la temperatura va disminuyendo. Es importante que sepas, vuelvo a insistir, que esto se cumple únicamente en la troposfera, esa primera capa de la atmósfera donde se desarrolla la vida. Pues cuando pasamos sus límites, ya la temperatura es estable, es la misma. Esta es una característica de esta capa de la atmósfera. En la troposfera se cumple también que a mayor altitud, menor temperatura. Eso ya lo hemos dicho. Y a mayor altitud, menor presión. En la medida en que ascendemos, la presión atmosférica disminuye. Por eso, para practicar este tipo de deporte se necesita entrenamiento, pues hay que aprender a manejar la presión para poder practicar este tipo de actividades. Si tomamos un avión, podemos sentir el ruido de nuestros oídos
y es que como tenemos ese ascenso tan rápido, y en la troposfera ya sabemos que se cumple, que a mayor altura disminuye la presión, ese cambio de presión es lo que hace que tengamos esa sensación de ruido en los oídos, de dolor. Incluso hay personas con algunas enfermedades que no deben transportarse en este tipo de vehículos a partir de la situación de salud que presenta, pues la presión disminuye y esto puede afectar gravemente su vida. Y aquí tenemos otra explicación necesaria. La desigualdad de la radiación solar determina las variaciones de la temperatura. Bueno, fíjense que la flecha nos indica que en la medida que nos alejamos del ecuador, las temperaturas van a ir disminuyendo. La incidencia de los rayos solares, vean que sobre el ecuador son de forma perpendicular, por tanto la influencia es más fuerte. En la medida en que nos alejamos, ya los rayos solares influyen de manera tangencial y de manera oblicua, por tanto la temperatura disminuye. Y aquí les traigo otro fenómeno interesante, como también el relieve y la influencia de los vientos también puede ser un factor que modifica el clima. Y aquí les traigo un esquema específico de nuestro país, porque constituye un elemento que debemos aprender y estudiar. Fíjense que sobre nuestro país influyen los vientos alisios del noreste, y yo les he señalado dos sistemas montañosos, los principales de nuestro país, las alturas de Sagua Baracoa y la Sierra Maestra, aunque tenemos en el centro del país también un sistema montañoso importante como el macizo de Guamuaya y en el occidente la cordillera de Guaniguanico, pero esta vez nos vamos a referir al oriente del país. ¿Y por qué les señalo esto? Con la influencia de los vientos alisios del noreste, que vienen cargados de humedad, pues vienen desde el océano Atlántico, desde el Atlántico Norte, vienen cargados de humedad. Y la ladera de Barlovento, o sea, la ladera norte de estos sistemas montañosos, presentan una vegetación tupida, verde, con abundancia, ríos caudalosos. Fíjense que ahí nacen el río Cauto y el río Toa, los principales sistemas fluviales de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque estos vientos alisios descargan su humedad en esta ladera norte de los sistemas montañosos. Y ahí sucede algo curioso entonces. En el sur de estas laderas, en el sur específicamente de las alturas de Sagua Baracoa, entre las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, encontramos una de las zonas más secas de nuestro país, semidesérticas. Y es porque estos vientos, al chocar con estas montañas, descargan toda su humedad en la ladera norte. Y cuando pasan a la ladera sur, ya van secos. Y por tanto, las precipitaciones son casi nulas. Encontramos en estos sistemas montañosos, en una ladera, un verdor de vegetación, abundancia en la flora, y en la ladera sur del mismo sistema montañoso, todo lo contrario. Y es por la influencia de estos vientos alisios cargados de humedad que al chocar con estos sistemas montañosos descargan toda su humedad. Y ahí encontramos la diferencia y la influencia del relieve en el clima de un lugar determinado, porque no sucede así con el resto del país, donde encontramos llanura, donde podemos encontrar las lluvias en cualquiera de los espacios geográficos. Sucede así en estos lugares por su altura. Vimos la explicación cómo el relieve también influye y puede modificar el clima de algunas regiones del país, incluso de grandes extensiones de tierra. Como ya estamos hablando de Cuba, es momento entonces de que presentemos el clima tropical y veamos dónde ubicamos geográficamente en nuestro planeta el clima tropical. El clima tropical lo encontramos, fíjense,
al norte y al sur del Ecuador, entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y hay algo interesante señalado ahí. Fíjense que en la faja tropical encontramos grandes zonas desérticas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? Si tenemos una zona donde las precipitaciones son abundantes, donde hay vegetación abundante a partir de estas precipitaciones. Bueno, esto tiene la explicación a partir precisamente de la influencia de los vientos sobre estas regiones. En el caso de Cuba, que está señalado en ese mapa, y como hemos visto anteriormente, hemos podido apreciar que los vientos alisios que influyen sobre nuestro país son vientos que vienen cargados de humedad y por tanto las precipitaciones son mayores y de esa manera el comportamiento de la vegetación, de la flora, es diferente al de otros lugares del planeta. Es importante que sepamos que no se comporta así en todos los lugares. Por ejemplo, en la faja tropical encontramos el gran desierto del Sahara. Bueno, si está en la misma región geográfica de nuestro país. Yo les voy a invitar también a investigar acerca del tema. Y es que los vientos que influyen sobre el Sahara son vientos que vienen de la masa continental euroasiática. Por tanto, son vientos secos. Otros factores influyen también en las zonas desérticas, en estas grandes zonas desérticas. Solo les voy a hablar de los vientos. Busquen ustedes el resto de los factores que influyen para que tengamos en esta zona diferentes elementos que hacen que tengamos diversidad de clima y de paisajes en una misma faja como puede ser la tropical. Pero veamos cómo se clasifican en esta faja tropical los diferentes paisajes que encontramos. ¿Cómo se comportan las precipitaciones en estas zonas del planeta? Bueno, veamos. Son variables, escasas o nulas en los desiertos y semidesiertos y abundantes en las zonas de bosques tropicales. Eso ya lo sabemos. Recuerda que tienes una tarea y es determinar esos factores, además de los vientos que ya te expliqué, que determinan que en estos desiertos y semidesiertos las precipitaciones sean más escasas. Esta es información que también encuentran en su libro de texto. Por tanto, vamos solo a escuchar y a darle seguimiento a estos elementos que estamos dando porque ustedes después pueden consultar su libro de texto y profundizar en este contenido. En la sabana se aprecian diferencias entre una estación de lluvia y otra de seca, que generalmente coincide con el verano y el invierno respectivamente. Es importante aclarar que en esta región las estaciones del año no son perceptibles. Tenemos una época lluviosa y una época de seca. Y para ello te propongo un recurso importante. Aprende la palabra mona. Y eso será fácil para que se pueda comprender más, para que lo incorpores a tu aprendizaje. Fíjate, para ayudarte a recordar los meses de los periodos de lluvia y seca, aprende la palabra mona. Y eso te dice que de mayo a octubre tenemos la época lluviosa y de noviembre a abril tenemos la época de seca en esta región tropical de nuestro planeta. Así que ya sabes, con el recurso de la palabra mona ya puedes establecer los dos periodos que encontramos en la faja tropical. Sin duda alguna, la vegetación tiene un comportamiento muy ligado a las precipitaciones. Veamos qué sucede en estas regiones cuando la precipitación es abundante. La vegetación que cubre gran parte de la superficie terrestre es el reflejo de la interacción de diversos elementos del medio natural, como la topografía, los suelos, el clima y los seres vivos. El clima constituye un factor determinante de la vegetación. Para que una especie pueda desarrollarse, es preciso que exista una sincronización entre sus necesidades vitales y el ritmo climático de su entorno.
Así, las plantas adaptan sus formas externas y sus funciones internas a las diferentes condiciones climáticas. Por ello, la localización geográfica de cada especie vegetal evidencia unas características climáticas concretas y estables. La temperatura y la precipitación son factores importantes en la definición del tipo y estructura de la vegetación. A partir de ellos, se han establecido diversas clasificaciones fitoclimáticas relacionando los valores óptimos y los valores limitantes de las distintas especies y agrupaciones vegetales. ¿Cómo se comportan las temperaturas en esta región de nuestro planeta? Un factor importante que modifica el clima. Veamos. Poca variación anual, generalmente siempre cálidas por encima de los 18 grados casi todos los meses. Diferencia insignificante entre la temperatura del mes más frío y del mes más caliente. Fíjense que la temperatura es muy estable durante todo el año y así sucede en nuestro país. En las sabanas se hace notar algo más, donde alcanza diferencias de 5 grados Celsius entre ambos meses. En los desiertos, las oscilaciones diarias tienen valores significativos. Las diferencias en el desierto del día y la noche es muy significativa. El día es muy cálido y la noche es muy fría. Eso también tiene una explicación importante y que debemos buscar también razones que aparecen en su libro de texto. Pero veamos entonces cuál es la influencia del sol, de la temperatura que provoca la radiación solar en los diferentes climas del planeta. El calor del sol es la máquina que controla nuestro clima. El calor no solo nos trae el clima cálido, también trae los tornados, huracanes, nevadas y lluvia. ¿Suena imposible? Nada más piensa en el sol. Lanza energía electromagnética en todas direcciones y en todo momento. Emite ondas de calor que viajan a través del espacio y llegan a la superficie de la Tierra. La Tierra absorbe la energía del sol y la convierte en calor. Como la Tierra está inclinada, la luz del sol no llega con la misma intensidad a todos lados. En un momento dado, algunos lugares en la Tierra se calientan más que otros. Estas diferencias son las que conforman el clima. Al calentarse la superficie de la Tierra, se calienta el aire que está encima. Como en estas burbujas, el aire se hace más ligero y menos denso, por lo que se eleva. Y el aire fresco toma su lugar. Este movimiento del calor por el aire se llama convección. Se producen áreas de alta y baja presión que producen nuestros vientos, inclusive tornados. Podemos imaginarnos a la atmósfera como un río de aire moviéndose constantemente, lleno de corrientes, remolinos y vientos. Junto con el agua, el aire ayuda a distribuir el calor por todo el planeta. El agua también es un factor clave al formarse el clima porque retiene y libera la energía calorífica del sol. Los océanos guardan el calor y llevan el agua fría y caliente alrededor del mundo. Las diferentes temperaturas entre la tierra y el mar afectan el clima local. Al observar un charco podemos entender mejor cómo el agua lleva el calor. Cuando el sol calienta el charco, el agua se evapora y se lleva la energía calorífica. El agua se ha convertido en el vapor que añade humedad al aire.
El vapor se eleva hasta que se enfría y se condensa, formando las nubes que nos traen la lluvia y nieve. La energía calorífica que ha sido almacenada se libera y en ocasiones se produce una tormenta eléctrica. La energía liberada durante una tormenta eléctrica es sobrecogedora. Sería suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de Nueva York durante 2 meses si la pudiéramos controlar. Existe el dicho, si no te gusta el clima, espera un minuto, ya cambiará. Gracias al calor del sol, este es definitivamente el caso. La mayor parte de nuestra meteorología depende de un simple hecho. El aire caliente sube. Y es el sol quien lo controla. Cuando calienta los océanos, una parte del agua se evapora. El aire cargado de vapor de agua se eleva. Y cuando se enfría arriba en la atmósfera, se forman nubes. El aire que sube cuando hay nubes produce bajas presiones. El que baja sin nubes produce presiones altas. El aire a alta presión siempre se mueve hacia donde hay baja presión. Esto crea los vientos que soplan en nuestro planeta. En el Ecuador, donde más calienta el sol, se forman masas de nubes cargadas de vapor en la alta atmósfera. Aquí se las ve desde el espacio. Tormentas y lluvias torrenciales pasan a través de los trópicos y nutren las lluvias forestales ecuatoriales. Impulsadas por la intensidad del sol, se forman tormentas más fuertes en los trópicos, con ciclones, tifones o huracanes como este junto a los Estados Unidos. En tierra pueden causar daños terribles. El clima global funciona así. En el Ecuador, donde el sol es intenso y el aire se eleva, la presión es baja. En los polos, donde el sol es débil y el aire baja, la presión es alta. En el hemisferio norte, el aire cae justo al norte de los trópicos, pero se eleva más al norte en las regiones más húmedas. Esto genera 3 motores de aire circulante. El efecto en África es una abundante vegetación en el Ecuador y el desierto en el Sahara. Europa es nubosa y húmeda. Aquí, una tormenta de polvo sopla en el Atlántico. A la derecha, el extenso Sahara acompaña esta zona árida y de altas presiones. En Europa las nubes suben desde el océano. El borde atlántico es especialmente húmedo. El tiempo es variable en esta zona, normalmente de bajas presiones. Pero en las regiones polares de altas presiones es relativamente frío y seco. No nos queda tiempo para más, por tanto, vamos a ver qué les propongo como actividad independiente. Localiza y nombra 3 países del clima tropical en el hemisferio norte y 3 en el hemisferio sur. Esta es una actividad sencilla para la que vas a utilizar tu cuaderno de mapas. Localiza 3 zonas desérticas de la faja tropical norte y compáralas con la ubicación geográfica de Cuba, precisamente donde se encuentra nuestro país. Inciso A, ¿por qué, si están en similar latitud, Cuba no es un desierto? Esa es una pregunta que te invito a responder. Entender cuáles son las diferencias que encontramos entre tiempo y clima ha sido sin duda alguna interesante. Y además comprender algunos de los factores que modifican el clima en nuestro país y por supuesto en toda la región tropical. Recuerden que este es nuestro encuentro con las ciencias naturales, donde aprendemos acerca de procesos y fenómenos que suceden en la naturaleza y que hasta hoy no conocían.
La tarea que siempre les dejo, su deber y la continuidad y el principio ético de la vida y con y para la vida. Esa es la tarea principal que tenemos todos los seres humanos. Sin más, los espero en un próximo encuentro para seguir hablando de ciencias naturales.